hermanas, bienvenidos a este anexo del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las 7 iglesias. Antes de dar inicio a este tema, vamos a darle gracias al Señor y a pedirles que nos dé sabiduría y entendimiento. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí este día, Señor amado. Gracias porque tú nos has ayudado, Señor, a poder llevar este estudio, Señor amado, a poder estar en cada clase, Señor, entendiendo tu palabra, entendiendo, Señor, qué significa la unidad, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que tú, Señor, has escrito en tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, y nos ayudes, Señor amado, a poder seguir ese propósito tuyo. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, bienvenidas. Hoy vamos a tener un anexo que se llama las 7 iglesias. Estamos trabajando en el estudio de la unidad, Jesús y yo uno solo, pero bueno, para entender la unidad también en Cristo Jesús es también necesario entender el mensaje que Jesús le tiene para las iglesias. Amén. Y entonces vamos un momento a Apocalipsis 2:1. Vamos a Apocalipsis 2:1 y vamos a iniciar en el nombre del Señor el anexo del día de hoy. Bueno, amén. Tenemos Apocalipsis 2, versículo 1. Aquí dice mensaje a las 7 iglesias. Vamos a leer cada una de ellas y qué representa estas iglesias para el cristiano, digamos actualmente, qué enseñanza podemos rescatar para nosotros. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 entradas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré muy pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bueno, entonces vemos que el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tiene un elogio de parte de Dios, y es que esta iglesia rechaza el mal y persevera, y es perseverante, y también es ferviente en cuanto a la doctrina. Vemos también que es una iglesia que ha buscado guardar la sana doctrina, por así decirlo, y ha buscado permanecer en la verdad de Dios, e incluso ha expuesto a los que son falsos y han hablado cosas pues que no están de acuerdo a la palabra. Pero aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, es que Jesús a esta iglesia le da una crítica en la cual dice: pero has dejado tu primer amor. Y le da como una advertencia diciendo que a pesar de todo lo que tiene, a pesar de que es celosa, a pesar de que busca guardar las sanas palabras, a pesar de que ha probado a los falsos y los ha hallado como son, esta iglesia ha dejado de lado el primer amor a Dios. Es importante entender que cada una de las iglesias que hoy vamos a mencionar se puede estar manifestando en la actualidad. Si vemos, y es interesante aclarar esto, es que hoy en día la gente se ha vuelto como muy dada a una denominación en sí,
y a un tipo de doctrina, no necesariamente bíblica, sino pues también humana. Aparte de lo que en la Biblia está escrito, pues le agrega más cosas a la palabra y lo vuelve en sí mismo una doctrina. Pero a veces vemos que existen iglesias donde se centran tanto en las sanas palabras, en listo, estar en la sana doctrina, en tener celo de que no vaya a haber apostasía dentro de su congregación, dentro de su denominación, pero a veces dejan de lado ese primer amor hacia Dios y ya todo lo vuelven mecánico. Y al mecanizar las cosas, también tienden a dejar de lado los tiempos que son importantes con Dios, como lo que es el ayuno, la oración. Vemos iglesias que se han vuelto muy estudiosas de la palabra, pues porque tienen un celo ferviente de la sana doctrina, pero también ese celo, por así decirlo, pues los ha llevado también a estar como en un enfriamiento espiritual. Hoy en día es muy fácil encontrar personas muy llenas de palabra, que han profundizado mucho en las escrituras, pero algo que a veces se nota en ellos es que la palabra que tienen en sí misma es vacía, es como si realmente esa enseñanza no la amasen dentro de ellos, sino que la mecanizaron. Y es tremendo ver cómo este ángel le escribe a esta iglesia, y es tremendo cómo una de las críticas que se tiene hacia ella es: y tengo contra ti, el versículo 4, que has dejado tu primer amor. Una de las cosas, y sí hay una parte en la Biblia que no es por sentires, pero se ha tendido también a confundir esa palabra y no se ha logrado manejar un equilibrio. La palabra de Dios tiene que manejar un equilibrio y no se puede ir tanto para un lado ni tanto para el otro, porque o se vuelve una iglesia emocionalista o se va a volver una iglesia completamente apática a la presencia de Dios. Entonces es necesario que la iglesia de Dios maneje un intermedio entre ni mucho de un lado ni mucho del otro. Pero sí es muy evidente ver que hoy en día se ha dejado el amor de Dios a un lado, y uno a veces lo puede ver que ya las personas no hablan de Dios con amor y con entrega, sino más bien como una doctrina aprendida, pero que en realidad no se tiene una experiencia vivida con esa doctrina, sino que se sabe, se leen los significados, se leen los versos, todo, pero cuando usted escucha hablar a esa persona, usted se da cuenta de que esa persona en realidad no tiene una relación con el Señor Jesucristo, sino que más bien tiene como un aprendizaje humano, como un conocimiento humano en sí, y a veces se presta para contiendas y debates, y a veces vemos como en internet que se ha vuelto como el campo de batalla de los cristianos. Se tira el rayo entre sí, entonces un pastor saca una cosa y el otro pastor busca cómo desmentirlo, cómo avergonzarlo, y vemos que esto, en vez de revelar a Cristo, está volviéndose una batalla de doctrinas y de posturas humanas en cuanto a lo que realmente el Señor Jesucristo dejó. Es importante resaltar esto, es porque la pregunta para nosotros es: ¿realmente nosotros hemos dejado ese primer amor o no? Porque para poder ser uno con nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que tener mi primer amor con el Señor y realmente tener esa ilusión y ese anhelo y esas ganas de buscarlo, de orar, de pasar tiempo con Él, y de que esas palabras realmente cobren vida dentro de mí. Hoy hay mucho cristiano lleno de letra, pero realmente no se vive el Evangelio como se debería de vivir. Mucha letra, pero a la final, si se mira de cerca, esa persona no manifiesta nada de lo que está enseñando. O sea, tiene mucho conocimiento, pero en sí ya no hace las cosas por amor a Dios, sino por obligación, porque le toca, porque pues no conoce otra cosa sino esa vida cristiana. Entonces esta iglesia de Éfeso tiene una instrucción de parte de Dios, y es: haz las primeras obras. Mire que es tremendo como le dice: recuerda por tanto, 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire que es algo tan tremendo que me ha pasado a mí, que llevo muchos años en el Evangelio, desde niña. Se puede decir que ya 30 años llevo
en la vida cristiana, y creo que de pronto algunas llevarán mucho más tiempo que yo, pero a medida que pasan los años, que usted conoce la palabra, que usted experimenta la palabra de muchas formas, a veces se tiende a volver algo monótona y para el cristiano aburrida. A veces esa vida cristiana se vuelve tan monótona y aburrida que ya se vuelve como un cumplimiento, pues porque toca hacerlo y toca ser cristiano. Entonces vamos a la iglesia porque toca hacerlo, vamos a orar porque, ay sí, oremos porque toca que orar, ayunemos porque toca que ayunar, alabemos porque toca que alabar, pero se vuelve tan rutinario que a veces uno lo hace de forma mecánica, tanto así que muchas veces uno participa hasta de la Santa Cena y ni siquiera sabe qué significa ya eso, o lo olvidó, o simplemente no le interesa recordar ese momento, sino que es un requerimiento de tomarla, porque si no la toma, pues la congregación va a decir, uy, la hermana Julana de tal no tomó la Santa Cena, posiblemente esté en pecado, y se vuelve más un objeto de estatus social que realmente una conmemoración de lo que significa este momento de participar la Santa Cena. En estos días estaba un estudio en la iglesia, les hablaba sobre la importancia de la Santa Cena, y hay líderes de años allí, se quedaban mirando y me decían, tremendo que uno a veces la mecaniza tanto que al último ya uno le pierde hasta respeto a eso, porque se la toma hasta en medio de la charla y de la recocha muchas veces. Entonces mire que es importante entender, amadas hermanas, que Jesucristo viene por una iglesia, sí, pero Él no viene por una denominación, y hago mucho énfasis en este estudio sobre eso, es porque yo a veces pienso que ser de una denominación específica me hace acepto delante de Dios, y yo tengo que tener cuidado con eso, porque de cada remanente Dios va a sacar a quienes realmente han hallado gracia delante de Él, quienes realmente han cumplido su palabra. Y yo tengo que preguntarme si ahora que leamos lo de las iglesias, ¿en cuál estoy yo? ¿O en qué error he incurrido? ¿O pronto tengo cada característica de cada iglesia? Y realmente, ¿qué me está diciendo Dios con referente a eso? Y una de las cosas que tenemos que cuestionarnos aquí, que es la hojita que ahorita le voy a mandar al grupo, es: yo he dejado el primer amor con Dios. Realmente yo me gozo delante de la presencia de Dios. Para mí es algo deleitoso estar allí en su presencia, orar. ¿Qué significa orar delante de Él? ¿Qué significa leer la Biblia? ¿Qué significa ayunar? Realmente yo tengo ese primer amor con mi Señor. Mire que a veces yo veo algo de los nuevos, de los que han sido recién tocados por el Espíritu Santo, y a veces me da nostalgia eso. Es la sensación de descubrimiento que ellos tienen, esa sed de descubrir la presencia de Dios, y ellos cada cosa que pueden aprovechar de la iglesia en cuanto a orar, en cuanto a ayunar, en cuanto a leer la Biblia, es tan hermoso ese sentimiento de necesidad por Dios. Y a veces nosotros, después de mucho tiempo, nos volvemos tan expertos en cada uno de esos aspectos, en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la Biblia, que al último vamos dejando de lado realmente el deseo de conocer a Dios y lo mecanizamos. Entonces esta iglesia de Éfeso es una iglesia que ha dejado atrás el primer amor de Dios. Si bien es una iglesia, porque tiene un elogio muy bonito, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esa es una iglesia que trabaja, no es una iglesia que no es perezosa, es una iglesia que está allí velando por las sanas palabras, por la sana doctrina, porque dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Es una iglesia con conocimiento. Hoy es una iglesia que sabe la palabra, que la conoce, que la lee, que distingue cada palabra que Dios ha dejado. Pero hay que tener cuidado, y es que también dice el versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es una iglesia también fiel, es una iglesia que aunque no quiere, asiste, está allí. Pero aquí se le está advirtiendo y se le está diciendo: no dejes tu primer amor. O sea, no dejemos ese gozo, esa ilusión de hablar con Dios, como cuando uno está recién enamorado y uno quiere escuchar a esa pareja, uno quiere escucharle la voz,
uno tiene la expectativa de que le cuente su día, de que desea conocerla, y al principio el amor es así en pareja, y es muy tremendo que el Señor compare su relación de la iglesia con él como el matrimonio, porque a veces en el matrimonio con los años se pierde eso, ya se vuelve todo tan monótono que ya pues realmente no se busca volver a conocer la otra persona. Entonces aquí dice el instructivo es: vuelve a tus primeras obras. Acá lo dice en el versículo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí tenemos algo delicado, y es que este enfriamiento nos puede estar costando la entrada a un lugar de privilegio, porque aquí dice que se quitará el candelero de nuestro lugar si no nos hubiésemos arrepentido. Dice: pero tienes esto que aborreces. Vuelve otra vez y da un elogio. Pero tengamos cuidado de que de pronto el lugar de privilegio que tengamos se nos sea quitado por no tener nuestro primer amor avivado en nuestro corazón. Y las primeras obras son las que uno a veces menosprecia, y es volver a la oración, volver a tener tiempo de intimidad con el Señor, volver de nuevo a leer la Biblia como si nunca la hubiésemos leído, volver de nuevo a hablar con Dios como si nunca hubiésemos hablado con Él, y tuviésemos esa expectativa de conocerle, volver al ayuno para que nos sensibilice espiritualmente delante de Dios, para que quite ese género de incredulidad. A veces el conocimiento trae algo consigo, y es que trae incredulidad. A veces muchas de las personas que tanto leen la Biblia, tanto investigan, tanto profundizan, a medida que encuentran errores, huecos o cosas así del mismo hombre, eso hace que su fe vaya menguando, y el que una vez empezó creyendo que Dios era poderoso, hoy en día duda mucho del poder de Dios, y hoy en día hay una gran incredulidad en la iglesia, y qué tremendo es que la mayor incredulidad en las iglesias son en aquellas donde defienden la sana doctrina, pero niegan el poder del Espíritu Santo, porque niegan los dones del Espíritu Santo, porque niegan el mover del Espíritu de Dios en la congregación, en sus vidas. Y no estoy hablando de una iglesia almática ni emocionalista, estoy hablando de una iglesia llena del poder de Dios, llena de la gloria de Dios, que es muy diferente. La manifestación del poder de Dios no tiene nada que ver con emocionalismos ni con cosas extrañas. No estoy hablando de realmente una iglesia llena del Espíritu Santo, pero a veces se incurre en que ese conocimiento no me está acercando a Dios, sino que me está alejando de Dios. Por eso es muy importante que yo evalúe si lo que yo estoy aprendiendo o profundizando me está acercando más a la presencia de Dios, o me está alejando de la presencia de Dios y está matando en mí el amor por Dios, y estoy volviendo a Dios más bien un Dios de letra, un Dios escrito en un papel, pero que de allí no se mueve, como un Dios histórico, y realmente ya no lo visualizo como el Dios poderoso que Él aún es. Que yo no vea milagros porque me falta fe no quiere decir que Dios no tenga poder. Que yo no manifieste los dones porque me falta comunión con el Espíritu Santo no quiere decir que no haya dones. Eso lo aprendimos en una ocasión en un estudio pasado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y arrepentirnos y hacer nuestras primeras obras. Tenemos que volver. Mire que a veces uno convoca a la iglesia, y lo digo por experiencia propia: vamos a orar, nadie quiere. Vamos a ayunar, poco. Vamos a volver a repasar esas sendas antiguas, la gente no quiere. Pero invítelos para un estudio extraño o la nueva revelación de la nueva revelación, y eso se le llenó la iglesia, porque la gente tiene ganas de ir en pos de nuevos horizontes, en vez de fortalecer lo que ya ha sido dado por el Señor. Luego sigue la siguiente iglesia, que es la Esmirna, que es la iglesia que sufrirá persecución.
aquí algo tremendo, y es que hay una iglesia que es la Esmirna, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No tema en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo acechará a alguno de vosotros en la cárcel, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: en la que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire que aquí algo es con esta iglesia de la Esmirna, y es una iglesia que ha sido perseguida, es una iglesia que ha pasado por tribulación, es una iglesia donde ha pasado por sufrimiento, y aquí dice en la palabra que incluso muchos de ellos van a ser metidos a la cárcel, pero incluso habrá un periodo de tiempo donde después serán sacados de ella, y promete también que el que fuere fiel, o sea, el que permaneciere hasta el final, dice que se le dará la corona de la vida. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si vemos hoy en día, se puede decir de que también hay parte de la iglesia de Dios que sufre tribulación. De pronto la primera, los de Éfeso, son un poco más privilegiados porque es una iglesia que no sufre persecución, y pues en mi caso yo no soy perseguida, por así decirlo, como a otras personas que realmente sí lo son por profesar el evangelio. Digamos que si traemos esa enseñanza de la iglesia de Esmirna a la actualidad, nos podemos dar cuenta de que hay mucho cristiano que está siendo perseguido, incluso están siendo asesinados por ser cristianos. Muchas veces nosotros como hijos de Dios nos preguntamos: bueno, Dios, ¿y qué pasa con tus hijos que están en países donde hay atentados, donde realmente hay muerte, donde realmente hay persecución, donde ellos están siendo asesinados, donde realmente uno no ve esperanza alguna? Pero vemos que así como en esta iglesia hubo una esperanza de que el que perseverara o el que fuera hasta la muerte pues tendrá la corona de vida, sabemos que nuestros hermanos que estarán en lugares, porque es que no todo el planeta es fácil, por ejemplo, un país como Haití o países como el Medio Oriente, que realmente una cosa es decir yo soy cristiano aquí en América Latina, y hay lugares aquí que no se puede decir que es cristiano porque de alguna manera u otra va a subir persecución, pero allá eso está a una escala elevado pues a la 10ª potencia, en que si dice si es cristiano lo matan, lo queman o lo desgollan, y es algo tremendo porque hay personas que nos muestran el amor que le tienen al Señor tan grande que van hasta esas últimas consecuencias. Realmente esta iglesia, como es una iglesia que pasa tribulación, que está en un lugar donde de por sí se genera angustia, persecución y tantas cosas, pues esta iglesia, el único elogio es que dice: no temes padecer. Es una iglesia, o sea, esta persona que está en este lugar, que le ha tocado sufrir, digamos, esta parte geográfica del mundo, es una persona que, aunque tiene todo esto en contra, no teme amar al Señor, no teme declarar la palabra, y realmente esta persona va hasta el final, y es donde vemos a nuestros hermanos morir literalmente en estos lugares. ¿Qué crítica hay de Dios hacia ellos? Ninguna, porque realmente para vivir esa experiencia se necesita tener determinación de lo que se cree, y es una iglesia, la Esmirna es una iglesia determinante en lo que ha creído y en lo que espera. No hay ninguna crítica negativa hacia ella, al contrario, el elogio es que permanece hasta el fin, y la única instrucción que se le da a esta iglesia es: sé fiel hasta la muerte, o sea, dura siendo fiel hasta el último momento. Y quizás muchos caerán, y no sé si alguna de las que de pronto estén aquí pueda que esté en una categoría como esta iglesia, que esté pasando
tribulación, pero de una tribulación realmente armada, o sea, de que si habla que es cristiana le van a dar un plomazo o la van a matar. Y Dios te está diciendo de ser firme hasta la muerte, y ahí dice que recibirá la corona de vida. Es como la promesa de Dios para aquellos que están en esta situación. No es que Dios se haya olvidado de ellos. Muchas veces uno dice, no, pero si Dios nos tiene bien acá, porque a los hermanos allá no los tendrá bien. Es que el mundo en sí mismo pues tiene diferentes cosas, hay diferentes culturas, diferentes problemas sociales, diferentes cosas que pueden acontecer. Y una cosa es ser cristiano en América Latina y otra cosa es ser cristiano por allá. Entonces es importante entender que las personas que de pronto conozcan a Dios en esos lugares pues van a pasar muchas situaciones, porque son países violentos y con mentalidades radicalistas muy tremendas. Incluso pues hoy tenemos ese conflicto entre Israel y los palestinos, y vemos cómo su mentalidad de estas personas son tan arraigadas que no les importa incluso meter la población misma en este conflicto y mandar bombas y generar destrucción sin ningún problema. Entonces vemos que allá habrá muchos de nuestros hermanos que estén pasando tribulación, realmente lo que significa una tribulación. Uno a veces, los de este lado somos muy llorones en que medio tenemos un problema, ya nos queremos cortar las venas de la tristeza, pero realmente si nos ponemos a ver a los hermanos que están en esos países, que realmente sí tienen un problema de verdad, pues nos vamos a dar cuenta que son personas que realmente son personas de fe y son personas que esperan la venida del Señor. Y hay algo que tenemos que tener en claro, es que de todo este tipo de iglesia, Dios va a sacar los que son, y Dios va a mantener va a recoger a su esposa como debe de ser, y de cada parte va a sacar su remanente. Entonces vemos como esta iglesia, la de la Esmirna, es una iglesia fuerte, es una iglesia que sabe que está en un lugar de conflicto, pero son fieles hasta la muerte, amén. Luego sigue el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, es interesante ver esto, que a diferencia de la Esmirna y de Éfeso, que son iglesias que son leales y que tienen, digamos, alguna situación, Éfeso tiene que corregir y volver al primer amor, porque de resto está bien. Y vemos la de la Esmirna, que es una iglesia que es fuerte, y lo único que se le recomienda es que siga adelante y fuerte. Y aquí en la Esmirna tiene un periodo de prueba, incluso estando presa, pero después dice que se saldrá de allí, lo que nos enseña de que estas personas, digamos, que tienen esta característica también de esta iglesia, pues su prueba o su tribulación no será para siempre. Pero en Pérgamo ocurre algo diferente, y es que es la iglesia que necesita arrepentirse. Es algo tremendo ver que la iglesia de Pérgamo es una iglesia que de alguna manera u otra permite la inmoralidad, permite el pecado, la idolatría y la herejía dentro de su iglesia. Hoy vemos iglesias o denominaciones que se han vuelto muy permisivas en cuanto al pecado. Si bien quieren buscar de Dios, esta iglesia, digamos, de Pérgamo se caracteriza por ser una iglesia que se acomoda a las personas y no
se acomoda a la voluntad de Dios. Es una iglesia que tiene su fe puesta en el Señor. Ese es el elogio que esta iglesia tiene. Tiene su fe puesta en el Señor, pero es una iglesia tolerante con prácticas de pecado. Entre esas puede llamarse la inmoralidad, la idolatría y la herejía. Hoy vemos iglesias que buscan al Señor Jesucristo, pero son muy tolerantes en cuanto a la inmoralidad. Son iglesias que admiten el recasamiento, son iglesias que admiten la fornicación entre los jóvenes, son iglesias que dejan que la gente que esté en esta condición sirva como sacerdotes en la iglesia. Si bien la iglesia debe de estar abierta para todo pecador, para que se arrepienta y sea transformado, si bien hay que tener en claro que Dios estipula unas requerimientos para aquel que quiere ser sacerdote en la iglesia, ser obispo o diácono, por así decirlo, y Dios tiene unas especificaciones muy claras. La iglesia de Pérgamo no las cumple. La iglesia de Pérgamo es muy alcahueta en cuanto a eso y prefiere 1000 veces omitir enseñanzas que toquen estos temas con tal de tener la gente contenta. Es la dichosa iglesia que dice: Dios es amor y Dios me entiende mi situación y Dios es el que me va a juzgar y punto. Y la gente sigue de la misma manera. Esta iglesia se está viendo mucho en la actualidad, y lo más tremendo es que la gente que llega nueva a este tipo de iglesias, que tiene esta característica, la iglesia de Pérgamo, pues es una persona que realmente no nacen de nuevo. Es una iglesia que no ha nacido de nuevo, porque si realmente naciesen de nuevo, abominarían el pecado y buscarían ser diferentes. Esta iglesia justifica el pecado y realmente defiende esas posturas allí. ¿Qué instrucción tiene? Pues que se arrepienta. Es una iglesia que Dios manda a que se debe de arrepentir de lo que están haciendo. Dice que aquí, ¿qué promesa le da? Dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, la palabra misma los va a confrontar. Si vemos este tipo de iglesia, cuando una persona predica de acuerdo a la sana doctrina, esta iglesia se levanta en contra de la palabra de Dios. Si usted empieza a hablar de la fornicación, usted va a notar que mucha gente creyente va a ir en contra de eso. Si usted va a ver lo que es el adulterio y del recasamiento, usted va a mirar cómo se le van a levantar en doctrinas humanas defendiendo el adulterio. Y usted le puede decir que el pecado no tiene caducidad a menos de que usted lo confiese delante de Dios y se aparte. Ellos no van a tolerar que usted les enseñe. Por eso dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este tipo de iglesia hay que entenderla mucho, porque ella va en contra de la palabra de Dios y la amañan a lo que ellos quieren realmente hacer. ¿Qué dice aquí? Que debe de arrepentirse. El 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y la promesa de ella es un nuevo nombre, y eso hace también referencia a una nueva naturaleza, a una nueva identidad. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que, si bien conoce quién es Jesucristo como Salvador, ignora a Jesucristo como Señor y Rey en su vida. Es una iglesia que no busca la santidad, sino que busca permanecer desde su posición de pecado, pero supuestamente teniendo una fe activa en Jesucristo. Luego seguimos con la iglesia de Tiatira, que es la iglesia corrupta o la iglesia de la falsa profetisa. Este tipo de iglesia, dice aquí versículo 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira es una iglesia que el elogio de ella es que ella tiene amor, fe, paciencia y mayores que antes, o sea, ha crecido algo esta iglesia Tiatira, pero se ha corrompido. Es una iglesia que, a pesar que tiene eso, se corrompió y tolera la idolatría y la inmoralidad, y es una iglesia adúltera. Recordemos que adulterio también tiene que ver con estar con otra persona ajena a nuestra pareja, ¿no? Pero espiritualmente, ¿cómo sería eso? Hay cristianos que adulteran espiritualmente porque en su vida conviven, digamos, con Jesucristo, y conviven con comportamientos del mundo, con mezclas del mundo. Es importante entender algo, y es que este tipo de iglesia es una iglesia que permite la blasfemia. En la iglesia permite como esa mezcolancia de culturas en una armonía supuestamente total, y vemos una iglesia que celebra la Navidad como si fuera un ritual cristiano, es una iglesia que celebra Halloween como si fuera un ritual cristiano, y es una iglesia que se ha vuelto idólatra, es una iglesia que es muy permisiva en cuanto a esas fiestas. Es una iglesia que se ha dejado permear también de lo que es como ese ocultismo camuflado con el evangelio, donde el aceite lo han vuelto más bien como un asunto, como un riego, como algo de la buena suerte. Y es una iglesia que empezó a filtrar comportamientos, digamos, doctrinas demoníacas, y las está metiendo en la iglesia. Hoy vemos iglesias muy permeadas de estos tipos de comportamiento, donde mezclan las cosas y están haciendo, digamos, que no se nota la diferencia realmente de qué es del mundo y qué es de Dios, porque eso lo tienen perfectamente unificado. Este tipo de iglesia tiene digamos, una advertencia, y es que el juicio está cerca, y que aquellos que están allí, que digamos que están en ese tipo de doctrinas y que aún conservan dentro de su corazón la sana palabra de Dios, pues a esas personas le dicen que permanezcan hasta el final en la fe, pero a los otros se tienen que arrepentir. Y dice que el que persevere hasta el final, o se dé cuenta, digamos, que está en ese lugar, pues dice que recibirá la estrella de la mañana, y que recibirá, digamos, como oportunidad. Aquí dice: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es importante entender que la iglesia de Tiatira es una iglesia que comulga no solamente con los cristianos, sino también con las prácticas del mundo. O sea, es una iglesia que, a diferencia, digamos, tiene algo parecido a la de Pérgamo, pero digamos que la de Pérgamo es más bien prácticas en cuanto
a darle menos importancia a ciertos pecados, pero en otras cosas esta iglesia es vive de la apariencia. Pero cuando uno se acerca y profundiza a la iglesia de Pérgamo, pues hay cosas que ella permite que entre a contaminar. Entonces vemos grupos de alabanza que en el Facebook son unos, pero en la iglesia son muy santos. Eso es como el tipo de iglesia de Pérgamo, que viven como una doble vida. O sea, en la iglesia son muy santos, pero fuera de la iglesia muestran lo que hay adentro. La iglesia de Tiatira es un poco más descarada en cuanto a su comportamiento, porque lo del mundo lo trajo fue también a practicarlo dentro de la iglesia. Entonces, una iglesia muy abierta al modernismo y practica el modernismo dentro de la iglesia. Ejemplo, el pastor disfrazado de Papá Noel dando regalos, celebrando una fiesta pagana, pero pues para él es normal. El pastor disfrazado, evangelizando disfrazado. Entonces, la iglesia de Tiatira es una iglesia que ya coge las costumbres paganas y las vuelve cristianas para supuestamente impactar en el mundo, y ahí la está embarrando. Luego sigue lo que es la iglesia de Sardis, que la iglesia dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y profesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este tipo de iglesia, la iglesia de Sardis, tiene un elogio, y es que han mantenido su fe, son firmes en cuanto a lo que creen. Crítica no tiene ninguna, pero sí le dice: mantén tu fe. Es una iglesia que se ha enfriado espiritualmente, digámoslo así. Esta iglesia es la iglesia que se ha enfriado, que se ha quedado dormida. Sardis es la iglesia que se ha quedado dormida. Es una iglesia que, si bien mantiene su fe, se quedó en una silla y no sale. O sea, es una iglesia que se ensimismó, como decimos aquí en Colombia, se ensimismó a sí misma, y es una iglesia que se volvió de 4 paredes. La gente va y canta, alaba, escucha palabra, todo el mundo va a su casa y ya no más. Esta iglesia se durmió. Es una iglesia que no hace nada más. Es una iglesia que está, como se dice, sin enfoque para realizar. Si vemos este tipo de iglesias, son aquellas que no salen a evangelizar, no salen a predicar, no salen a hacer un impacto en cuanto a la sociedad. Si bien ellas allí mantienen su fe y mantienen firmes, y aquí lo dice en la iglesia de Sardis, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no lo velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis es muy parecida a las vírgenes insensatas, porque de alguna manera u otra han guardado la fe, han guardado la palabra, pero han dejado de lado la presencia de Dios. Incluso aquí dice: vendré sobre ti y ni te darás cuenta. Mire, aquí dice el 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas. Velar significa estar atento, estar pendiente, estar preparado. Dice: vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esta iglesia se parece un poco a las vírgenes que se llenaron mantuvieron sus lámparas,
pero dejaron de lado el aceite. Entonces es una iglesia que se ha dormido un poco, es una iglesia que realmente ha perdido ese objetivo por el cual está allí, que es ganar las almas para el Señor, trabajar en ese crecimiento de la iglesia, pero es una iglesia que se le manda a que mantenga su fe, pero para poder que venga a ella un lugar en la presencia de Dios, un nuevo nombre y una nueva Jerusalén. Lo repito aquí, el 6, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta iglesia, si permanece en fe, ella tiene esa oportunidad de seguir en la presencia de Dios y que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Después sigue el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré la columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia es la que ha perseverado pacíficamente. Este tipo de iglesia, este tipo de persona que tiene estas características, es una iglesia que ha sido paciente, digamos, ha perseverado de manera paciente. El elogio de esta iglesia es que persevera en la fe también. Una crítica no tiene así como negativa, pero sí habla sobre lo que es una iglesia débil. Por eso la manda a mantener y retener sus palabras en el corazón, las palabras de Dios, para que nadie tome su lugar. ¿Qué le está diciendo? Mantén la fe, para poder que finalice en la presencia de Dios. Este tipo de iglesia es una iglesia que, digamos, en cuanto a sus bases doctrinales, en cuanto a lo que cree, es un poco débil, porque, digamos, no se ha dedicado como a fortalecerse y afianzarse en las palabras de Dios, y anima a que no se deje, digamos, robar su lugar, sino que permanezca fiel hasta el final. Y terminamos con la iglesia La Odisea, que habla sobre: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es la iglesia que tiene una fe tibia. Es una iglesia
que todavía no se define si es o no una iglesia de santidad. De esta iglesia no es ninguno, es realmente más bien una crítica de una iglesia tibia, de una iglesia que ha dejado de lado todo, realmente se ha vuelto más bien una iglesia de apariencia, una iglesia que no define si está o no con el Señor. Es un tipo de persona que un tiempo busca de Dios y otro tiempo está en el mundo y se las pasa en esas, busca cómo justificar su comportamiento y realmente no ha decidido en su corazón el arrepentirse de verdad. Esta iglesia es indiferente a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, y la instrucción que Dios le da a esta iglesia es que sea celoso por la palabra y que se arrepienta para poder que vaya a la presencia de Dios. Es interesante ver algo, hermanas, y es que este tipo de iglesias, si nosotros las analizamos, y es bueno que si tenemos la oportunidad lo leamos en nuestra casa con más detenimiento, es que de cada una de las iglesias, hoy vemos que las iglesias en sí tienen alguna característica de alguna de ellas, o algunas están frías espiritualmente, o algunas han permitido que la idolatría entre a la iglesia, algunas han permitido que la brujería, la hechicería, bueno, tantas cosas contaminen la iglesia de Dios, que por eso muchas veces uno tiene que ser celoso con la palabra y entender que de cada remanente Dios va a sacar, porque aquí habla de los que son fieles, que están en esos lugares, que están en ese lugar y que han sido fieles a las palabras de Dios a pesar de que han sido expuestos a estas situaciones, y entender de que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, a todos aquel que creemos en nuestro Señor Jesucristo, y de que al ser comprados a precio de sangre somos llamados a vivir en santidad de acuerdo a la palabra de Dios, y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo viene por su esposa, Él viene por su iglesia, pero es importante que yo como hijo o hija de Dios me reflexione y mire qué características negativas tengo de alguna de estas 7 iglesias, o quizá pueda tener todas, porque a veces uno ignora las cosas hasta que Dios se las muestra por medio de su palabra, en qué hay en mi corazón aún que comulga con la idolatría, que comulga con el paganismo, que comulga con el pecado, etcétera, 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 y que realmente, si me doy cuenta, la advertencia que se le hace alguna vez, arrepiéntase, porque casi todas ellas tienen el riesgo de perder esa oportunidad de estar delante de la presencia de Dios. Puede estar perdiendo su salvación, puede estar quedándose allí ese cristiano. Entonces, para vivir en unidad con Cristo, yo tengo que dejar de lado esa mentalidad que se ha permeado en algunas doctrinas y a veces se vuelve tan familiar al cristiano que si le tocan ese punto de una se aparta o dice no me hable de eso, que eso así no es, que yo no lo voy a hacer, y prefiere 1000 veces defender una postura humana a realmente vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola, pero el ser humano es el que le agrega, la contamina o la daña. Por eso vivir en unidad con nuestro Señor Jesucristo es vivir en unidad a su palabra y a su voluntad, sin importar en qué área nos encontremos, porque podemos incluso estar rodeados de algún tipo de personas con estas características, pero en todas ellas siempre se anima que a los que tienen la palabra de verdad la retengan la fe, retengan la doctrina en su corazón, y que perseveremos hasta el final para que estemos todos juntos con el Señor Jesucristo. Amadas hermanas, espero que este tema, este anexo, haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima clase con el tema 5. Dios les bendiga a todas y les guarde. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar más, Señor, sobre estas 7 iglesias, para entender, Señor, qué puede haber de ellas en nosotros, Señor, qué corrección puede aplicarse a nuestra vida, Señor, y qué motivación hay, Señor, si lo hacemos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es la que nos lleva al verdadero arrepentimiento, Señor, y a la verdadera unidad
en tu palabra. Te doy gracias, Señor. Amén. Amadas hermanas, Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos.